empieza a erupcionar el segundo molar, que trata de cubrir ese espacio, recorre a ese espacio y entonces se disimula un poco la ausencia del primer molar, pero como ya saben ustedes, la pérdida de esta pieza dentaria, que son los primeros molares, no se puede reemplazar con ninguna otra pieza dentaria porque la oclusión con los antagonistas, tanto superior o inferior, no va a ser la misma. Además de eso, los primeros molares permanentes son los que forman la llave de la oclusión y una vez que se altera la llave de la oclusión, entonces es muy difícil, mejor dicho, es imposible recuperarla por más que exista un molar tanto superior o puede ser inferior y que podamos recorrer el segundo molar, ya no es el mismo contacto que se da. Entonces, estas piezas dentarias, como ya saben ustedes, al erupcionar en la parte distal del arco dentario por detrás de las piezas dentarias temporarias, no reemplazan a ningún diente temporario. Por eso es que ya se les ha dicho también que en la parte anterior del arco hay dos denticiones y en la parte posterior del arco hay una sola dentición. ¿Por qué? Porque desde el segundo premolar hacia adelante se pueden reemplazar las piezas, ¿no? Son, mejor dicho, desde el segundo premolar hacia los incisivos reemplazan a dientes temporarios, ¿no? El segundo molar reemplazará al segundo premolar, reemplazará al segundo molar, el primer premolar al primer molar y así canino por canino, lateral por lateral y central por central. Entonces, hasta ahí termina el reemplazo. Y donde termina el reemplazo es que aparecen o erupcionan los molares permanentes y lo importante que tienen que saber es que estas piezas dentarias no reemplazan a ningún diente temporario, ¿ya? Y por eso es muy fácil confundir con la dentición temporaria, especialmente a los primeros molares permanentes. Son multirradiculares. Ya sabemos que los molares superiores tienen 3 raíces y los inferiores presentan 2. Las coronas son cuboideas, es decir, pasan de ser aplodontos a ser lofodontos, ¿no? Entonces ya acá en el grupo de los lofodontos tenemos que saber que ese grupo menciona o incluye a las piezas dentarias que tienen la corona de forma cuboidea, ya que presentan cara oclusal, que puede ser simple o puede ser compleja, como los premolares y molares. Entonces, los premolares, al igual que los molares, son del grupo lofodonto, ya son multirradiculares porque siempre tienen, especialmente los primeros molares, siempre tienen las raíces bien diferenciadas, aunque después, a partir del segundo molar permanente, tanto superior como inferior, pueden darse diferentes situaciones a nivel de las raíces. En los molares inferiores, el diámetro mayor es el mesiodistal, es decir, son amplios en el sentido mesiodistal. En cambio, los molares superiores son amplios en el sentido vestíbulo-palatino. ¿Ya? Entonces, también son diferentes. Entonces, los inferiores tienen el diámetro mesiodistal mayor. En cambio, los superiores tienen el diámetro vestíbulo-palatino mayor que el mesiodistal. ¿Ya? Molares, como su nombre lo indica, viene de moler, ¿no? Lo consideran los moledores del alimento, pero ya sabemos nosotros que esa acción de moler, de aplastar o de triturar, por eso también la cara oclusal de estos dientes se denomina triturante, por lo que trituran el alimento, así se las conocía antes, ¿ya? Y ahora toda esa superficie
se denomina cara oclusal, pero cualquiera de esas denominaciones, ya, triturante u oclusal, se refiere a lo mismo. Esa cara oclusal de los molares nos da una mayor eficiencia masticatoria porque la superficie que tienen los molares a nivel oclusal, donde se corta, se fricciona y se aplasta el alimento, es mucho mayor que en las demás piezas dentarias que conocemos. ¿Ya? Entonces aquí hay una superficie mayor de masticación, por eso la presencia de los molares en la cavidad bucal nos muestra que, o nos va a mostrar a una persona que va a tener una mayor eficiencia masticatoria. ¿Por qué? Porque tendrá una mayor superficie de masticación. Entonces, esa es la gran importancia que tienen los molares. Por eso, la ausencia de los molares, lastimosamente, disminuye la eficiencia masticatoria porque se pierde la mayor superficie masticatoria que presentan los dientes. Entonces, ahí hay que tener presente toda esta situación. ¿Ya? Eso como una introducción al grupo molar. Vamos a empezar a conocer los molares permanentes. Empezaremos primero por el primer molar superior. Vamos a ir un poco, ya conocen los términos, entonces el avance ya se hace un poco más fácil. El primer molar superior permanente comienza su calcificación en el útero, en el vientre materno, a las 25 semanas de vida intrauterina. Esa formación temprana en el interior del vientre materno es lo que hace que este diente erupcione a los 6 años. Por eso a los primeros molares se los conoce con el nombre también de diente de los 6 años. Termina de formarse a los 9. Como ven ustedes, ya erupciona a los 6 años cuando todavía de repente el niño ni siquiera ha empezado a cambiar los incisivos inferiores, ¿no? Y se acomoda atrás del segundo molar temporal. Por eso esta pieza dentaria es muy fácil confundirla con un diente temporario, y cuando ustedes tratan de explicar a una persona, al padre de ese niño, que esta pieza dentaria es permanente, que no va a cambiar, ¿ya? Y que está dañada porque lastimosamente erupciona a veces en la cavidad bucal donde hay piezas dentarias destruidas por caries, y entonces la carie empieza a atacarla de manera fuerte y constante a esta pieza dentaria porque es nueva, y como no tiene mucha calcificación todavía, sus tejidos están en proceso de calcificación, entonces la carie puede llegar a destruirla fácilmente, y a los 9 años, es decir, 3 años después de erupcionada, a veces estas piezas dentarias presentan caries muy grandes e irreversibles para su tratamiento. Por eso es que terminan perdiéndose. Como ya saben ustedes, ya esta pieza dentaria formará con el primer molar inferior la llave de la oclusión. Entonces, cuando ustedes hablen con sus pacientes, con los padres de esos niños a los 6 años, 7 años, cuando esta pieza dentaria está en la boca, tienen que tener un poder de convencimiento, pero no porque tengan
un buen discurso, sino porque a esa persona tienen que darle las razones anatómicas, funcionales y orgánicas de por qué esa pieza dentaria tiene que estar en la boca y por qué es muy importante. Tiene una longitud total de 22 milímetros. ¿Ya? La corona tiene 7.7 y la raíz tiene 14.3. Sumada las dos, tenemos los 22 milímetros. El diámetro mesiodistal, tomado siempre en oclusal, ya en el tercio oclusal, es de 10.3 milímetros y el diámetro vestíbulo palatino, como ven ustedes, es 11.8. Entonces tiene un diámetro vestíbulo palatino mayor que el mesio distal. ¿Cómo ocluye esta pieza dentaria? Ocluye con 3/4 distales del primer molar inferior y 1/4 mesial del segundo molar inferior. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo el primer molar inferior y acá voy a tener una parte del segundo molar inferior. ¿Ya? Entonces, estos 3/4 distales del primer molar inferior y 1/4 mesial del segundo molar inferior. ¿Ya? Eso ustedes pueden hacer un dibujo de lo que nos muestra esa oclusión. Empezamos a describir la corona del diente y como ya hemos visto desde los premolares, lo primero que se describe es la cara oclusal. Entonces, en todas las piezas dentarias, ya saben ustedes, superiores, vestibular siempre va en la parte superior y palatino en la parte inferior. Como son dientes izquierdos la mayoría de los que utilizamos, entonces mesial estará a la izquierda de la pantalla y distal a la derecha. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cara oclusal, tenemos que saber que la cara oclusal tiene estos límites, que son las aristas longitudinales. Y acá tendremos los rebordes marginales. Entonces, como ven acá, ya, esa es la forma de la cara oclusal, romboidal. ¿Ya? Tiene el aspecto de un rombo. Ahora, cuando nosotros observamos esta forma romboidal, vemos que en esta pieza dentaria podemos encontrar acá y acá dos ángulos agudos. Estos dos ángulos agudos. ¿Cuáles son esos dos ángulos agudos? El mesio vestibular y el disto palatino. Y acá tenemos dos ángulos más redondeados o más romos y más cercanos entre ellos. ¿Ven? Más cercanos. Es el ángulo disto vestibular y el mesio palatino. Entonces, como ven ustedes, tenemos cuatro ángulos en esa figura romboidal que dos son agudos y dos son redondeados o romos. O también obtusos, si quieren darle otro nombre más geométrico. Como ven acá, lo que decíamos al comienzo, este es el diámetro vestíbulo palatino.
ese diámetro vestíbulo-palatino, como ustedes ven, han visto, mide 11.8. Y este será el diámetro mesiodistal, que ustedes vieron que mide 10.3. Entonces, el diámetro vestíbulo-palatino mayor que el diámetro mesiodistal. Ahora, esa figura geométrica romboidal, como vemos, nosotros bajamos a esta figura de acá. Y acá tiene su lado vestibular, como les decía, mesial, como ven acá, distal, como ven acá, y palatino. Empezamos a describir la cara oclusal, observando el lado vestibular. En el lado vestibular observamos dos convexidades separadas por una pequeña escotadura. Esa escotadura separa a esas dos convexidades. ¿Qué significa cada una de las convexidades? Cada una de las convexidades significa una cúspide, que va a haber una cúspide acá en mesial y otra cúspide acá en distal. Y esta pequeña escotadura que observamos separando las dos cúspides va a dar paso a este surco que va a ir desde oclusal hacia vestibular. Entonces, tenemos dos convexidades separadas por una pequeña escotadura. ¿Qué más observamos ahí? Ya hemos visto que cada convexidad nos va a formar o va a ser la superficie convexa de una cúspide. Ahora, fijémonos acá que este lado vestibular tiene una dirección tremendamente oblicua hacia distal. Esa es la convergencia del lado vestibular. Es decir, es tremendamente convergente y oblicuo hacia distal y palatino. ¿Por qué? Porque viene hacia distal y cruza ligeramente a palatino. Entonces, como tenemos acá una convergencia bien marcada, tenemos acá una mayor prominencia. ¿Dónde está esa mayor prominencia? En mesial o en mesio vestibular si quieren. Con mesial suficiente, pero si quieren ponerle mesio vestibular. Entonces, entonces tenemos que el lado vestibular de la cara oclusal tiene una convergencia hacia distal y esa convergencia se inicia en mesio vestibular o en mesial. ¿Ya? Y ahí encontramos la mayor prominencia. ¿Ven? Esa característica hay que tenerla en cuenta cuando uno restaura, cuando uno talla esta pieza dentaria. ¿Para qué? Para saber que vestibular, cuando uno ve la cara oclusal, vestibular no es recta, sino que es oblicua hacia distal y palatino. ¿Ya? Ahora, nos venimos acá y observamos el lado palatino. Fíjense dónde estoy rayando. El lado palatino también nos muestra dos convexidades, pero estas dos convexidades tienen tamaños muy diferentes. Cada convexidad ya sabemos que representa una cúspide. Entonces acá en palatino también tenemos dos cúspides, pero como vemos, cada cúspide tiene un tamaño diferente de la otra. Una es mucho más grande que la otra. También están separadas por una pequeña escotadura que va a dar paso al surco que viene de oclusal y que separa esas dos cúspides que se van a formar en palatino. ¿Ya? El lado palatino de la cara oclusal es ligeramente convergente hacia distal, casi paralelo, poco convergente hacia distal. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes cómo la oblicuidad y convergencia de vestibular se cruza hacia palatino y acá en distal y palatino, ahí se encuentran el plano palatino y el plano vestibular. ¿Ya?
Entonces, la cara palatina de esta pieza dentaria o el lado palatino de la cara oclusal de esta pieza dentaria es apenas convergente hacia distal, casi paralelo al eje mesiodistal. Entonces, esos son los dos lados de las caras libres, vestibular y palatino, que corresponden a la cara oclusal. Tenemos ahora, para que no lo olviden, y ahora tenemos los lados proximales. Vamos a subir de nuevo a este lado de acá. Fíjense que la corona del diente está en una situación inclinada, en una posición inclinada, ¿ven? Como si se estuviera inclinando de mesiovestibular a distopalatino. ¿Ven? Ahora, acá tengo el lado mesial. ¿Cómo es ese lado mesial? Convexo. Convexo. Ligeramente convergente a palatino. Apenas convergente, yo diría, a palatino. Casi paralelo al eje vertical de la cara. Ese es el lado mesial, ¿no?, de la cara oclusal. Ahora, el lado distal puede ser paralelo a mesial. Miren, yo lo voy a dibujar acá, paralelo a mesial. Caramba. Entonces, cuando es paralelo a mesial, miren ustedes, el diámetro mesiodistal en vestibular de la cara oclusal y el diámetro mesiodistal de palatino de la cara oclusal son iguales. ¿Ya? Pero ¿qué sucede en esta pieza dentaria? En esta pieza dentaria puede aumentar de tamaño este lóbulo distopalatino. Todo este lóbulo puede estar o alcanzar mayor desarrollo. Entonces, ¿qué sucede cuando ese lóbulo distopalatino alcanza mayor desarrollo? Este lado distal ya no es paralelo al mesial, sino que se vuelve divergente hacia distal. ¿Se dan cuenta? Entonces, divergente hacia distal y palatino. Entonces, ¿qué sucede cuando ese lado distal se hace divergente por el aumento de tamaño del lóbulo distopalatino? El diámetro mesiodistal acá en palatino se vuelve mayor que el diámetro mesiodistal, de vestibular. ¿Entiende? Y eso hace que la cara oclusal la observemos de una forma más romboidal. Entonces, los diámetros mesiodistales de la cara oclusal en vestibular y en palatino pueden ser iguales cuando el lado mesial y el lado distal son paralelos. Son convexos pero paralelos. Pero cuando el lado distal, por aumento del tamaño del lóbulo distopalatino, se vuelve divergente hacia distal y palatino, entonces el diámetro mesiodistal en palatino de la cara oclusal es mayor que el vestibular. ¿Han entendido? Muy bien.
Ahora, como han visto ustedes, le hemos dado la vuelta hablando de los lados de la cara oclusal, ¿ya? Pero siempre tengan presente una cosa, la cara oclusal es aquí, es hasta aquí. Esas son las aristas longitudinales de las cúspides. Y acá estarán los rebordes marginales. Todo esto que se ve es parte de la cara palatina. Todo esto que se ve acá es parte de la cara vestibular en sus mayores prominencias. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno talla. Supongo que han tenido cuidado al dibujar, algunos sí, otros no, ¿ya? Entonces aquí es como si hubiera dos líneas, una línea acá y otra acá. Esta es la prominencia de la cara vestibular. Y acá están las aristas longitudinales de las cúspides. ¿Ya? Entonces, tengan presente eso, porque todo eso tiene que estar retratado en los tallados, desde los premolares hasta los molares. Entonces, por eso es que se les va pidiendo de que practiquen ustedes el tallado, pero, ¿cierto? Seguimos. Vamos a conocer entonces los elementos que hay dentro de esos límites que hemos descrito, dentro de esa superficie de la cara oclusal. Entonces, la superficie de la cara oclusal es esto, de aquí, aquí, ahí, ¿ya? Ahí, ahí. Esa es la superficie de la cara oclusal. Todo lo que hay aquí es lo que tenemos que conocer. Lo que esté más afuera pertenece a otra cosa. Y acá tenemos este punto rojo. Lo voy a hacer primero un punto. En el centro de la cara. ¿Ya? En el centro de la cara. Equidistante de todos los lados. Tanto de vestibular, de palatino, de mesial y de distal. En el centro de la cara se encuentra una fosa. Esta fosa tiene forma triangular. Es amplia. El libro nos describe una situación primero, pero no voy a mencionar todavía. Triangular. ¿Ya? De esa fosa triangular amplia nacen dos surcos. Un surco que va hacia vestibular. Este surco que va hacia vestibular, como ven ustedes, no es recto. Está ligeramente inclinado a distal. Ya van a ver cómo va a influir eso. Entonces, una convexidad, ¿se acuerdan? Y otra convexidad. La escotadura da paso al surco. ¿Ven? Es un surco principal. Es el surco principal vestibular. Ese surco principal vestibular que se extiende hasta la cara vestibular, como lo vamos a ver, ¿ya? Separa las dos cúspides vestibulares, mesial o mesiovestibular y distovestibular. De esa misma fosa principal nace otro surco que se va hacia mesial. Es el surco principal mesial. Este surco principal mesial no llega hasta mesial, sino que termina antes de llegar a la cara en una fosita secundaria.
llamada fosita secundaria mesial. De esta fosita secundaria nacen surcos secundarios que van a los ángulos mesiovestibular y mesiopalatino, delimitando el reborde marginal mesial. De esta fosita secundaria puede venir un pequeño microsurco que cabalga el reborde marginal y se extiende hasta el tercio oclusal de la cara mesial. Ahora, miren ustedes que entre el surco principal mesial y el surco principal vestibular se forma un ángulo. El surco principal mesial es recto, pero el surco principal vestibular está inclinado a distal. Entonces se forma un ángulo ligeramente abierto de 95 grados entre esos dos surcos. Se forma un ángulo de 95 grados. Esa inclinación que da el surco, esa ligera oblicuidad del surco vestibular, principal vestibular hacia distal, hace que, como ven ustedes acá, la cúspide mesiovestibular sea ligeramente más ancha, de mayor anchura, de mayor diámetro que la distovestibular. Entre esos dos surcos, vestibular y mesial, queda encerrada la cúspide mesiovestibular. Esa cúspide mesiovestibular, que es la segunda en tamaño. No voy a decir nada todavía del triángulo. Lo vamos a dejar ahí. Acá, donde estoy haciendo este puntito, esta zona está hacia distal y hacia palatino. Hacia distal y hacia palatino. Esta es otra fosa principal. Es la fosa principal distal. Más pequeña y de forma circular, ligeramente irregular, con relación a la central. De esta fosa principal distal nacen también dos surcos. Un surco que va a palatino. ¿Se acuerdan que les dije? Que como ven va a la escotadura también. Y separa a las dos convexidades que hay en palatino. Una convexidad mucho más grande que la otra. Entonces eso ya nos va mostrando que hay dos cúspides tremendamente diferentes en su tamaño. De esa misma fosa principal distal va otro surco hacia distal. Tanto el surco palatino como el surco distal pueden ser oblicuos. Y ese surco distal termina en una fosita secundaria distal. De esta fosita secundaria distal nacen surcos secundarios a los ángulos distovestibular y distopalatino, delimitando el reborde marginal distal, que como ustedes saben, en los molares corre de vestibular a palatino y son triangulares. Los dos surcos, como les decía, son surcos principales, el surco principal palatino, el surco principal distal, ¿ya? Y pueden estar así en una dirección oblicua. Pero también voy a hacer una línea acá con negro, pero también pueden estar a veces en una sola dirección, así. Así. ¿Entienden? Y la fosa aquí.
y podemos encontrarlo así, en una línea recta. Generalmente están en una posición oblicua, pero también lo pueden encontrar a los dos en una posición así continuada, ¿ya? Este surco palatino y el surco distal encierran a esta cúspide. Es la cúspide más pequeña de las cuatro. Es la cúspide distopalatina. Esa cúspide distopalatina que no es una cúspide bien desarrollada, y al igual que la cúspide lingual del primer premolar inferior, que algunos autores la denominan bulbo, ahí también la mencionan a esta cúspide distopalatina por no tener un desarrollo todavía bien perfecto. Pero como está en la cara oclusal, es una cúspide, si bien no tiene características muy nítidas de la cúspide, pero es la cúspide distopalatina del primer molar superior. Como ven, esta cúspide es la más pequeña y va a ocupar el cuarto lugar. Nos faltan dos cúspides. Fíjense acá, tenemos en mesial y en palatino una cúspide grande. Es la mayor de todas. Esta cúspide está unida a esta otra, miren. Es decir, que la más grande de las cúspides está unida a la que tiene el tercer lugar en tamaño. ¿Y quién une a esas dos cúspides? A la cúspide mesiopalatina, que es la más grande, y a la cúspide distovestibular, que es la tercera en tamaño. Las une una cresta similar a la que hay en el primer premolar inferior. En el primer premolar inferior, esta cresta se llama puente adamantino. Aquí, en el primer molar, esta cresta, esta elevación voluminosa, redondeada, de esmalte, bien definida, que une a la cúspide mesiopalatina y a la distovestibular, a la primera y a la tercera en tamaño, se llama apófisis oblicua. Entonces, la apófisis oblicua, como ven ustedes, es toda esta cresta de acá que une esas dos cúspides. Entonces, tenemos acá unida a la cúspide mayor, la mesiopalatina, que es la más grande de todas, y la cúspide que ocupa el tercer lugar, que es la distovestibular. Entonces, cuando nosotros ubicamos las cúspides, vemos que son cuatro y que el tamaño de las cúspides las vamos viendo así, como giran las manecillas del reloj, de izquierda a derecha. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaba aquí? Nos faltaba describir este triángulo. Fíjense que esta fosa triangular principal, fosa central triangular, tiene un lado del triángulo hacia la cúspide mesiovestibular, el otro lado del triángulo hacia la cúspide distovestibular y el otro lado del triángulo hacia la cúspide distopalatina. Es decir, que esa fosa de aspecto triangular contribuye o se relaciona por sus paredes, por sus tres paredes, a esas tres cúspides, a la mesiovestibular, a la distovestibular y a la mesiopalatina. La cúspide mesiopalatina, como les decía, es la más grande,
la segunda la mesiovestibular, la tercera la distovestibular y la cuarta la distopalatina. Como ven, vamos en este sentido. Las cúspides vestibulares son más agudas que las cúspides palatinas, que tienen un vértice más redondeado. Ahora, aquí tenemos el orden de tamaño de las cúspides. Y como les decía, estas dos de acá, las dos vestibulares, son más agudas que las dos palatinas. Pero ¿qué característica encontramos en esta pieza dentaria? En el primer premolar, la cúspide palatina era pequeña, no llegaba a alcanzar el tamaño de vestibular. Pequeña. En el segundo premolar superior, las dos cúspides están equilibradas en tamaño, son iguales. En los molares, la cúspide palatina, la mesiopalatina, esta cúspide mesiopalatina, es mayor o más grande que la vestibular. ¿Entienden? Fíjense cómo va cambiando. De ser más pequeña a ser igual a que la palatina, especialmente la mesiopalatina, esta cúspide, es de mayor tamaño en el sentido longitudinal que la mesiovestibular. ¿Ya? Entonces, todas esas características tenemos que saberlas para cuando nos toca tallar cada una de estas piezas. Ahora, yo le decía que la cara oclusal termina aquí y que esto que vemos aquí es parte de la cara palatina. Pero fíjense que hay algo más que sobresale aquí. ¿Qué lugar es esto? Mesial y palatino. En la unión de la cara mesial y palatina, este elemento es este. ¿Qué sucede en esa unión de la cara mesial y palatina, equidistante de cervical y de oclusal? Existe una prominencia de esmalte, que es el tubérculo de Carabelli. Ese tubérculo de Carabelli, según Choquet, existe en un 58% de los primeros molares permanentes, y siempre en ese lugar, mesial y palatino. Dentro de ese 58% del tubérculo de Carabelli, a veces el tubérculo de Carabelli puede tener un surco acá, que corre de palatino a mesial, o de mesial a palatino, como ustedes quieran, cóncavo hacia cervical. Cuando el tubérculo de Carabelli lo encontramos así con surco, lo encontramos con surco en un 10 a 15% de los casos. Cuando el tubérculo de Carabelli tiene ese surco, entonces en ese lugar a veces podemos encontrar un lugar donde se forman caries. El tubérculo de Carabelli, si yo dibujo un diente por mesial, acá tengo si yo dibujo por mesial este diente,
encontramos acá. Podemos encontrarlo bien marcado, una elevación bien pronunciada, ¿ya? Que se ve divergente de la superficie de la corona. Podemos encontrarlo paralelo a la superficie coronaria, es decir, con poca elevación. Y alguna vez el tubérculo de Carabelli puede no estar como una elevación, sino que nos muestra una pequeña reliquia que puede estar presente así en forma de una fosita o en forma de un pequeño surco. Esas son las formas de presentación del tubérculo de Carabelli en ese lugar de unión de la cara mesial y palatina. ¿Puede alcanzar gran desarrollo el tubérculo de Carabelli? Sí, puede, pero no alcanza el tamaño cúspideo. Puede llegar casi a nivelarse con oclusal, pero no alcanza el tamaño de la cúspide. Se lo puede confundir con una cúspide cuando uno no lo conoce. Puede confundirlo con una cúspide. Pero el tubérculo de Carabelli nunca va a ser cúspide, porque la cúspide tiene un cuerno pulpar. El tubérculo de Carabelli solamente tiene esmalte y cuando es muy grande puede tener un poco de tejido dentinario. ¿Ya? El tubérculo de Carabelli tiene una característica bien marcada. Cuando está en los molares, en el primer molar superior derecho, va a estar en el izquierdo, al mismo tamaño y en el mismo lugar. Por eso se dice bilateral y simétrico. Simétrico porque el mismo tamaño de un lado es el mismo tamaño que va a estar en el otro lado, en la otra pieza dental. Entonces, cuando nosotros vemos la cara oclusal y tenemos que tallar, tallamos la arista longitudinal de la cúspide, tallamos la superficie convexa de la cara y recién hacemos esa prominencia que va a representar el tubérculo de Carabelli. ¿Cómo es la cara vestibular de esta pieza dentaria? Tiene aspecto de un trapecio, una base mayor en oclusal, una base menor en cervical, un lado mesial y un lado distal. Como vemos, en vestibular hay un equilibrio entre la base mayor y la base menor. Son bastante equilibradas. Ligeramente mayor siempre la base mayor que corresponde a oclusal, la base menor a cervical, mesial y distal. ¿Qué encontramos en esa cara vestibular de aspecto trapezoidal? Encontramos el aspecto de una letra W, con unas ramas bien abiertas. ¿Ven? ¿Quiénes forman ese aspecto de W? Las vertientes de las dos cúspides vestibulares. Pero fíjense que la rama mesial son más amplias que las ramas distales. ¿Por qué? Porque el surco está inclinado a distal y sale más cerca de distal. Y eso nos muestra que esta cúspide mesiovestibular es ligeramente más ancha que la distovestibular. ¿Ya? Por eso esas vertientes que forman la W son bastante abiertas, pero diferentes. ¿Ya? Esas ramas de la W
entonces son diferentes por el tamaño de las cúspides. Ahora, ¿qué más encontramos acá? Aparte de ese aspecto de W, encontramos en el lado oclusal 4 vertientes, 2 vertientes mesiales, correspondiente a la cúspide mesial, un vértice, 2 vertientes distales y un vértice. Cada 2 vertientes ya sabemos que nos está formando una cúspide, y de aquí hasta acá son las aristas longitudinales de ambas cúspides que corren de mesial a distal. Estas 4 vertientes, como ven ustedes, están separadas por un surco. Este es el surco vestibular que conocimos en la cara oclusal y que sale acá y se extiende en la cara vestibular hasta la mitad de la cara, donde termina en una fosita olivar. Esta fosita olivar, vamos a ponerla de otro color, esta fosita olivar es fisurada y es más larga que ancha. Al ser más larga que ancha y al ser ligeramente ovalada, se la compara con una aceituna, por eso se la conoce con el nombre de olivar. Ahora, como les decía, ese surco que termina en esa fosita es el surco principal vestibular que viene de oclusal, y como emerge más cerca de distal, entonces esta cúspide mesiovestibular será más ancha que la distovestibular, más amplia, un diámetro mayor, en el sentido mesiodistal. Ahora, si nosotros observamos la altura de la cúspide, vemos que la cúspide mesiovestibular también es más alta que la distovestibular. Si yo trazo una línea intercuspidea, fíjense que esta línea intercuspidea asciende de mesial hacia distal. El mesial, como es más larga, está más abajo, y aquí la línea intercuspidea, que pasa por ambos vértices de una y de la otra cúspide, es ascendente, de mesial abajo hacia distal arriba. Y si yo trazo otra horizontal que pasa por el vértice de la cúspide mesial, fíjense que la diferencia de tamaño forma un ángulo acá entre el horizontal y el vértice de la cúspide distovestibular, forma un ángulo de aproximadamente 10 grados. Eso quiere decir que la cúspide mesiovestibular es más larga que la distovestibular, o si quieren la distovestibular más corta que la mesiovestibular, con aproximadamente 1 milímetro. ¿Ya? Ahora, seguimos describiendo el trapecio. Y ahora nos vamos a la base menor de este trapecio, que como ven ustedes, ya describimos la base mayor. Como ven ustedes, son equilibradas. ¿Qué representa la base menor del trapecio? Representa cervical. ¿Y qué hay en cervical? Está el cuello anatómico o línea cervical. Ese cuello anatómico o línea cervical, en esta cara donde se presentan y se implantan dos raíces, tiene una característica
Importante. Como en esta cara siempre se implantan dos raíces, entonces la línea cervical se invierte, a diferencia de los dientes unirradiculares. Y en lugar de ser convexa hacia apical, es convexa hacia oclusal. Se une con la otra convexidad oclusal de la otra raíz en una pequeña o en un pequeño hundimiento, ¿no? Ahí en esa pequeña depresión o hundimiento donde se forma este elemento conocido como espolón de esmalte. Fíjense cómo lo estoy dibujando, ¿ya? Es como una puntita acá, ¿ya? Ese espolón de esmalte. Ese espolón de esmalte entonces separa a las dos convexidades oclusales que forma la línea cervical. Por si acaso, les he puesto acá, ¿ya? Esto que dice acá. Se lo he puesto acá porque lo dice el texto. Pero no es lo correcto. No digan que son dos concavidades hacia apical. Porque cuando describimos la línea cervical, dijimos que son dos líneas convexas hacia oclusal. Convexas hacia oclusal. Convexas hacia oclusal. No cóncavas hacia apical. Por más que el libro lo diga. ¿Ya? Dos convexidades oclusales. En mesial, una convexidad hacia oclusal. En distal, otra convexidad hacia oclusal. Siempre la convexidad mesial ligeramente mayor que la distal, porque la raíz mesial es más grande, más amplia que la distal. Y en este lugarcito donde se unen las dos convexidades, este espolón que se forma tiene una importancia para nosotros. ¿Cuál es la importancia de ese espolón, de esta puntita? ¿Cuál es su importancia? Que ese espolón siempre nos va a indicar la bifurcación de la raíz. Siempre nos va a indicar la dirección exacta de la bifurcación de las raíces vestibulares. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Cuando nosotros tenemos un recto radicular, es decir, no hay corona, y tenemos solamente las raíces acá, y solamente vemos acá el cuello del diente, y vemos acá el espolón. Para extraer estas raíces, yo puedo ingresar aquí con una fresa, cortar, separar las raíces y sacarlo el diente de manera más fácil. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que nos muestra ese pequeño elemento. Ahora, tenemos los lados proximales de la cara vestibular, que se caracteriza por un trapecio. Y en estas caras proximales vemos que mesial presenta dos zonas. De esto nunca se olviden. Dos zonas. Una zona cervical cóncava y una zona oclusal convexa. Siempre mesial va a tener esas dos zonas. Por eso cuando nosotros dibujamos un molar tenemos que hacer esto. Cervical cóncavo, oclusal convexo. En cambio, el lado distal es convexo en toda la extensión. Sin olvidarnos que
el lado mesial es más largo que el distal. Ahora, ¿cómo es la superficie de esta pieza dentaria? Ya vimos que este surco principal vestibular que viene de oclusal llega a la mitad de la cara y está ligeramente desplazado a distal y termina en una fosita olivar que es fisurada y que es un punto muy apetecido por lo que es fisurada para formarse caries. Es decir, es un área de proclividad a la caries. Pero ¿cómo es la topografía de esta cara vestibular de aspecto trapezoidal? Como vemos, no tiene una sola superficie uniforme, sino que tiene diferente topografía. Veamos, aquí cerca de cervical, vemos dos convexidades retratadas por la línea cervical. Entre la fosa y la línea cervical encontramos una convexidad en ambos sentidos, tanto en el sentido mesiodistal como en el sentido cérvico-oclusal. Y en el tercio oclusal encontramos una convexidad en mesial y otra convexidad en distal, separadas por el surco que viene de oclusal. Entonces, como vemos, la cara vestibular de este diente en su superficie tiene 5 convexidades, 2 en cervical, una entre cervical y la fosa y 2 en oclusal. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, muy bien. Vamos a la cara palatina. En la cara palatina lo primero que llama la atención es esto. ¿Cuántas raíces se implantan? A diferencia de acá. ¿Cuántas raíces hay implantadas en palatino? Una, ¿cierto? Entonces, también tiene aspecto de trapecio. Pero, ¿qué dijimos? Que el diámetro mesiodistal en palatino, a nivel oclusal, podía ser igual, o mejor dicho, es igual que el vestibular, o más amplio. Pero, ¿qué sucede con la base menor? Se implanta una sola raíz. Entonces, la base menor es más estrecha. Por eso, el aspecto de trapecio que hay en palatino es mucho más marcado que el que se forma en vestibular. ¿Por qué? Porque las bases son tremendamente diferentes. Tenemos la base mayor más grande y la base menor más corta, porque se implanta una sola raíz. Tenemos los lados proximales, acá mesial, porque está invertido el diente, y acá distal, tremendamente convexos y oblicuos hacia cervical. ¿Por qué son más oblicuos hacia cervical? Porque la base menor cervical es más estrecha. Empezamos a describir como en vestibular y empezamos con el lado oclusal. Aquí en el lado oclusal, como vemos también, vemos 4 vertientes, 2 vertientes bien formadas y amplias y 2 vertientes más cortas, pequeñas. ¿Por qué? Porque hay una tremenda diferencia entre las dos cúspides. La cúspide mesiopalatina es mucho más grande que la distopalatina, tremendamente más grande, más formada, más prominente. Estas dos cúspides están separadas por el surco principal palatino que viene de oclusal. Este surco principal
palatino, alguna vez puede terminar en fosa, pero la mayoría de las veces no. Casi nunca termina en fosa, pero sí termina en un ligero aplanamiento o depresión. Ese surco que recorre el tercio oclusal y llega al tercio medio, se encuentra aquí en cervical y parte del tercio medio con un aplanamiento o una depresión. Ese aplanamiento o depresión se continúa en la raíz palatina, en la cara palatina de la raíz palatina de este diente, con un canal. ¿Ven? Miren, el surco viene de oclusal, no termina en fosa. Alguna vez sí, pero la mayoría de las veces no. Pero termina unido a un aplanamiento, a una depresión que hay en palatino. Este es otro diente que es la excepción de tener una depresión en su cara palatina. De esa depresión nace un canal longitudinal que se extiende en la cara palatina de esa raíz palatina. Como vemos acá, las dos cúspides son tremendamente diferentes. Mesial es mucho más largo por el tamaño mayor de la cúspide mesiopalatina y distal más corto. Si hacemos lo mismo que en vestibular, vemos nosotros que el surco palatino aparece en la cara palatina cerca de distal. Eso hace que nosotros observemos el mayor tamaño que nos muestra la cúspide mesiopalatina. Si yo trazo una línea que pasa por el vértice de las dos cúspides, vestibular, mesiopalatina y distopalatina, y una horizontal por el vértice de la cúspide mesiopalatina, entre la línea intercuspidea y la horizontal se va a formar un ángulo de 15 grados. Es decir, que el tamaño de la cúspide mesiopalatina es mucho mayor que el de la distopalatina. Casi llega a ser diferentes con 2 milímetros. Está entre 1,5 milímetros y 2 milímetros de diferencia. ¿Ya? Ahora, seguimos. Si yo describo acá la base menor de esta cara palatina, voy a hablar de cervical. Y como ustedes están viendo acá en palatino, en esa cara se implanta una sola raíz. Y como se implanta una sola raíz en cervical, la línea cervical tiene la característica de un diente uniradicular, convexa hacia apical. Si bien no es una convexidad bien marcada como en los incisivos, pero es una curvatura convexa hacia apical. ¿Ven? Tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque en palatino, en esa cara palatina, se está implantando una sola raíz. Ahora, tenemos los lados proximales. Como la base menor es estrecha y la base mayor es tremendamente amplia, entonces los dos lados proximales, mesial y distal, son tremendamente convexos y muy oblicuos hacia cervical. Siempre por el tamaño de las cúspides, mesial más largo que distal. ¿Ya? Entonces, eso por la diferencia que hay en el tamaño de las cúspides. ¿Qué característica tiene esta cara palatina en su superficie? Es más convexa que la vestibular. Es más convexa.
más oblicua hacia oclusal. Y ya vamos a ver, cuando veamos las caras proximales, aunque el texto no lo diga, pero se lo voy a decir, que la mayor prominencia en esta cara está en la mitad de la cara. En cambio, en vestibular está cerca de cervical. Como les decía, en esta superficie viene el surco que viene de oclusal, oblicuo, cerca de distal. Casi nunca termina en fosa, pero se puede continuar con esta depresión que hay en el tercio cervical y medio, y de esa depresión nace un canal longitudinal en la raíz del diente. Ahora tenemos las caras proximales. Y fíjense qué forma tienen las caras proximales. También tienen aspectos trapezoidales, pero cambia la base. Miren, la base mayor ya no es en oclusal, es en cervical. ¿No? ¿Por qué? Porque las caras libres convergen a oclusal y entonces la base menor del trapecio va a ser en oclusal. ¿Sí? Y ahí tenemos el aspecto de trapecio. Ahora, ¿qué características tenemos aquí? Ya hemos dicho que cuando nosotros vimos los premolares por proximal, vimos el primer premolar que tenía la cúspide vestibular más grande que la palatina. El segundo premolar superior, las dos cúspides son iguales, y acá les dije que ya la cúspide palatina, especialmente la mesiopalatina, es mayor que la vestibular. Pero las vestibulares son más agudas y las palatinas son más redondeadas. Podemos describir los lados. Miren, empezamos acá. En el lado oclusal, ¿qué vemos acá? Como en los premolares, una vertiente vestibular y una vertiente palatina. ¿Qué representa cada vertiente? La arista armada de las cúspides. ¿Qué significa esto? El reborde marginal, que va de vestibular a palatino. ¿Y qué vemos acá? La faceta armada. Todo esto en su conjunto, el acento circunflejo. ¿No? Entonces, eso ya lo vimos en los premolares y acá también existe. Ahora, en esta parte oclusal de este trapecio, lo que observamos nosotros es el tamaño de las cúspides. Fíjense cómo la cúspide mesiopalatina es ligeramente mayor que la mesiovestibular, pero no se nota mucho la diferencia, por eso se dice que en oclusal hay un equilibrio, visto por mesial el diente, en oclusal hay un equilibrio del tamaño de las dos cúspides. En cambio, en distal, fíjense que la cúspide distopalatina llega hasta acá. En cambio, la distovestibular llega hasta acá. Fíjense cómo acá esta vertiente y esta vertiente están en diferente posición. ¿Ven? ¿Por qué? Porque acá se nota la diferencia que hay entre la cúspide distovestibular y la cúspide distopalatina. ¿Ya? En cambio, en mesial hay un equilibrio mayor entre las vertientes. Ahora, acá también va a haber el reborde marginal, la faceta armada, la arista armada, también va a haber el acento circunflejo. Ahora, este es el lado vestibular de la cara proximal, mesial o distal, aquí da lo mismo. Y esta es la cara, el lado palatino de la cara proximal.
En vestibular, la mayor prominencia está aquí, cerca de cervical. Y desde ahí converge hacia oclusal. En palatino, la mayor prominencia está aquí, en la mitad de la cara, equidistante de cervical y de oclusal. Y la convergencia de palatino hacia oclusal es solamente esta parte, porque la otra parte converge hacia cervical. Por eso queda la prominencia en la mitad. Pero la oblicuidad de palatino es mayor que la de vestibular. Por eso es que en los premolares y molares superiores, las cúspides también están desplazadas hacia vestibular. Ahora, este elemento que ven aquí, ¿qué elemento será? El tubérculo de Carabelli. El tubérculo de Carabelli. Siempre lo van a ver así. ¿Ven? Miren, cuando está más marcado, sobresale un poco más, siempre lo van a ver así. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? El lado mayor del trapecio, cervical. ¿Cómo es cervical? En distal y en mesial. Resulta que cuando vemos el diente por mesial, vemos que la raíz mesiovestibular tiene un diámetro vestíbulo-palatino amplio, más amplio que el de la raíz palatina. Más amplio. Entonces, yo voy a retroceder un poquito y acá lo ven. Miren, este es el diámetro vestíbulo-palatino de la raíz mesiovestibular y este es el diámetro de la raíz palatina. En esta cara proximal, mesial como en la distal, también hay implantadas dos raíces. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Van a haber también dos convexidades oclusales. Una convexidad mesial, mucho más amplia, y una convexidad palatina más corta. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes que si yo divido esto en tres partes, 2/3 del diámetro vestíbulo palatino corresponden a la línea cervical de la raíz mesiovestibular y 1/3 corresponde a la raíz palatina. Entonces, la raíz mesial tiene una convexidad mucho mayor hacia oclusal que la convexidad de palatina. Pero son dos convexidades. También hay un espolón de esmalte que lo separa y que nos marca la bifurcación de la raíz. En cambio, en distal, miren ustedes, en la cara distal también se implantan dos raíces. Pero fíjense que la raíz distal o distovestibular y la raíz palatina tienen un equilibrio en su diámetro vestíbulo-palatino. Entonces, si yo trazo una línea acá, a nivel del espolón, veo que el espolón me marca la bifurcación de la raíz y veo que la convexidad de la raíz distal o distovestibular ocupa la mitad de la cara y la convexidad de la raíz palatina la otra mitad. Entonces, las dos convexidades en distal son equilibradas en su tamaño. En cambio, en mesial, la convexidad mesial de la línea cervical es mucho mayor que la palatina. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien. Ahora, veamos las superficies de esta cara.
¿Cómo son las superficies? En distal y en mesial hay diferencias. Mesial tiene una concavidad, una depresión en cervical y convexa en oclusal. Esta depresión que hay en mesial se continúa con la raíz. Por eso, cuando nosotros dibujamos un primer molar, tenemos que acordarnos que en mesial de la raíz, en cervical de la raíz y de la corona, hay una concavidad. ¿Se dan cuenta? Por eso, en todas las piezas dentarias que vemos por vestibular, tenemos que observar esta curvatura en la raíz y en la corona. Ya. Ahora, ¿qué sucede en la raíz distal o en la cara distal? La cara distal es convexa, bastante convexa, pero hay una situación que podemos encontrar en esta cara. Cuando este lóbulo distopalatino que forma la cúspide distopalatina aumenta de tamaño, se hace prominente y junto al lóbulo que forma la cúspide distovestibular, ambos se hacen prominentes y al medio queda como un pequeño canal o depresión, así, pero en el sentido vertical. Entonces, esas características son las que presenta esta pieza dentaria. Les doy a escoger, como ven, en este primer molar siempre, en el primer diente de cada grupo siempre se trata de hacer un poco más explicativa la cosa. No sé si podemos seguir para ver los conductos. O si ya se cansaron. Ustedes me dicen. Doctor, ¿podría ser para la siguiente clase, por favor? Para la siguiente clase, es que la siguiente clase es el viernes. Y el viernes tenemos que avanzar ya el segundo molar. Yo lo que puedo hacer es darle conductos mañana en la noche. ¿Podría ser después de las 8, doctor? A Es las que 8, pasamos microbiología primero. a las 8:30 no hay problema. ¿Está bien, doctor? ¿Sí? Entonces, Kevin, tómame una foto de eso y algún otro representante que haya, por favor, me toma otra foto de lo que están presentes. Son 70 personas. Espero que mañana estén las 70 porque lo que les voy a explicar mañana va a ser casi para siempre. ¿Ya? Así que, como ven, a mí no me da flojera darle la clase porque me interesa que lo sepan una vez porque el viernes ya vamos a avanzar
otro tema, y como ya tienen idea de esto, entonces ese tema que es el segundo molar ya se lo explica de manera más apurada, ¿ya? Pero mañana vamos a tardar un buen rato también explicándole esto, y alístense lápices de colores si quieren para que puedan dibujar y darle color a las diferentes cosas que les voy a enseñar con respecto a la cámara y los conductos del diente, ¿ya? Entonces, mañana nos vemos. Que tengan buenas noches. Buenas noches.